A todos. Muchas gracias, maestro David Lizarazo. Y bueno, pues bienvenidos a todos, muy buenas tardes y qué gusto que nos puedan acompañar el día de hoy a nuestro webinar El mejor camino para hacer PMP en 2021. Y me da mucho gusto saludarlos y a nombre de la Facultad de Comunicación, de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, y de nuestra coordinadora de Educación Continua, la maestra Cristina Rábago, darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy y esperamos que sea totalmente de su agrado. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestro conferencista del día de hoy. Él es Nasser Ospina. Les voy a comentar, digo, la verdad es que tiene un currículum bastante amplio, sin embargo, me voy a permitir comentar solo algunos puntos acerca de su gran trayectoria. Nasser Ospina es consultor internacional en dirección de proyectos y redes móviles, gerente regional de proyectos en British Telecom y director general en la empresa de consultoría y formación British Digital LLC. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones e IT, en el sector, liderando proyectos y programas de transformación digital, innovación tecnológica, optimización de operaciones y cumplimientos regulatorios. Se ha formado académicamente como máster en dirección de empresas tecnológicas en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España, e ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Certificados internacionales como Project Management Professional de Project Management Institute, Scrum Fundamentals, Scrum Master Certificate, Scrum Product Owner, perdónenme, Certificate, Expert Scrum Master Certified, Agile Master Certified, como pueden ver, tiene muchas certificaciones, nuestro invitado el día de hoy. Certificado en Gestión de Servicios IT, es ITIL, y diversos estudios en gerencia de riesgos, análisis de negocios, gestión del tiempo, Big Data, entre otros. Y bueno, pues sin más, le damos la más cordial bienvenida a Nasser. Muchísimas gracias y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, maestra Tania. Muy amables. Gracias a todos por su tiempo, por unirse y acompañarnos hoy. Esperamos que hoy en este webinar patrocinado por la Universidad de Anáhuac, pues ustedes se lleven un contenido y un conocimiento que les sea de mucho valor. Sobre todo a todos ustedes quienes están interesados en lograr esta certificación PMP, que es la más famosa en el mundo de los proyectos a nivel internacional. Por eso en este webinar vamos a ver estos temas. Primero un breve resumen, un repaso muy general de por qué es útil certificarnos como PMPs, qué requisitos y cómo es el proceso que recomendamos cursar para lograr esta certificación internacional como profesionales en dirección de proyectos. ¿Cómo es el proceso recomendado para reportar la experiencia ante el Instituto Internacional en Dirección de Proyectos, el PMI, que es un instituto creado en Estados Unidos? Y vamos a ver aquí unas recomendaciones muy puntuales de cómo todos deberíamos preparar nuestra experiencia profesional con unos lineamientos que son clave para que el PMI audite y apruebe nuestra aplicación a esta certificación PMP. De igual manera, vamos a ver algunos tips para el examen. El examen tuvo unos cambios este año, desde el 2 de enero de este año 2021. Y vamos a ver algunos tips generales para el examen, incluyendo la nueva modalidad del examen tipo Proctor o vigilado a través de Internet. Vamos a ver también qué cambió puntualmente en este examen a partir de enero de 2021. Algunos consejos para el proceso de preparación, unas muy breves conclusiones y finalmente vamos a resaltar cuál es el valor que nosotros estamos ofertando a través del diplomado con la Universidad de Anáhuac. Si tienen alguna pregunta, por favor, en cualquier momento pueden anotar su pregunta en el chat y la maestra Tania o el maestro David les recomiendo si por favor me ayudan a recordar las preguntas para resolverlas todas al final de nuestro webinar. Entonces, primero, ¿por qué PMP? PMP es unas siglas, la abreviación de Project Management Professional, es la certificación internacional en dirección de proyectos más famosa y mejor posicionada en todo el mundo.
Es muy, muy robusta. Es un modelo de conocimiento bastante completo, muy integral para quienes nos dedicamos o nos queremos dedicar a liderar proyectos, no importa la industria. Es un modelo supremamente maduro. El Project Management Institute fue creado en 1969 y desde ahí se emitieron esos primeros documentos y estándares y guías de trabajo para la profesión de dirección de proyectos. Entonces, desde este año, como verán, ya unos buenos años en el mercado, ha venido evolucionando y detallando cada vez más en todos los componentes de conocimiento necesarios y de habilidades que debemos tener las personas que nos dedicamos a dirigir proyectos. El posicionamiento es muy importante. El posicionamiento, como les digo, es a nivel mundial. A corte, hace ya un poco más de un año y medio, éramos más de 850,000 profesionales que estábamos certificados como PMPs en todo el mundo. Sin embargo, en estos últimos casi 2 años, desde que se tomó esta cifra, seguro ya hemos pasado el millón de profesionales certificados. Entonces, si se dan cuenta, es una buena acogida a nivel profesional y aún así está en un nivel intermedio, es decir, no, todavía no es una certificación tipo commodity, sino todavía es una certificación que tiene mucho reconocimiento y nos va a diferenciar de seguro en nuestro mercado laboral. Como les comentaba, pues es un líder en todas las industrias. En realidad estos marcos de trabajo y el conocimiento que logramos para obtener una certificación como la PMP nos sirve para liderar proyectos en cualquier industria, no solo en empresas o en proyectos de tecnología, de ingeniería, de estos temas, sino en cualquier industria. Puede ser en oil and gas o en empresas petroleras, en manufactura, en cualquier tipo de empresa. De igual manera, tiene un reconocimiento mundial. Aunque el PMI, el Project Management Institute, está creado en Estados Unidos, la verdad es que se compone y se ha construido a través de un grupo de profesionales que estamos asociados a este instituto en todo el mundo. Entonces, vayamos rápidamente los requisitos que tenemos para ser PMP. Hay dos categorías. La primera categoría de profesionales es la de profesionales que tenemos un título universitario y que queremos certificarnos como PMPs. Debemos, además del título universitario, contar con 4,500 horas de experiencia en un lapso entre 3 y 6 años. 4,500 horas de experiencia, esto equivale a una experiencia profesional en proyectos de 3 años, pero el PMI acepta que estos proyectos los hayamos desarrollado en los últimos 6 años, contados a partir de la fecha de aplicación. Y adicionalmente, otro requisito para esta categoría 1 de PMPs es tener por lo menos 35 horas de capacitación en dirección de proyectos. A esto es a lo que se le llama horas de contacto. Son sencillamente horas de formación en dirección de proyectos. Estos son los 3 requisitos para esta primera categoría de PMPs. Ahora se tiene una segunda categoría. En caso de no contar con un título universitario, sino un título de secundaria o como se les llama también en Colombia el bachillerato, si solo se tiene un título de secundaria, lo que cambia en esta segunda categoría es que el PMI exige más horas de experiencia liderando proyectos. Entonces, ya se necesita, ya no vamos a necesitar 4,500 horas que equivalen a 3 años continuos de trabajo, sino vamos a necesitar 7,500 horas que equivalen a alrededor de unos 5 años de experiencia trabajando en proyectos y nos amplían el lapso. Podemos reportar proyectos en los que hayamos trabajado hasta 8 años antes de la fecha de aplicación. Y el tercer requisito se mantiene intacto. Son 35 horas de capacitación en dirección de proyectos, que a esto también lo conocemos como horas de contacto. Entonces, la principal diferencia es si tenemos o no un título universitario profesional
Y dependiendo de ello, sabemos en qué categoría podemos aplicar y ser aptos para certificarnos como PMPs ante el instituto, ante el PMI. ¿Cuál es el proceso normalmente y recomendado para poder certificarnos como PMP? Lo primero, en donde debemos, pues ya sabiendo que podemos cumplir cualquiera de estas dos categorías, que cumplimos los requisitos, es que debemos preparar nuestra experiencia en proyectos. Esta experiencia, pues es básicamente nuestra experiencia profesional en la vida real, en diferentes empresas o nuestras propias empresas, en donde hayamos participado, ojalá liderando proyectos. Si bien el PMI no espera que estemos seamos el gerente de proyecto global, ese es el ideal, siempre que tengamos proyectos en nuestra experiencia donde hayamos sido los gerentes de proyecto o los directores de todo el proyecto, pues esos son los mejores proyectos que debemos reportar. Pero si no es nuestro caso, si no hemos tenido una oportunidad de este tipo, no importa. Ustedes pueden analizar en su experiencia profesional si por lo menos, así no hayan liderado el proyecto como un todo, si lideraron una fase de ese proyecto o una línea de entregables. Por ejemplo, de pronto no fuimos el gerente de proyecto de un nuevo sistema de facturación electrónica para nuestra empresa, no fuimos el gerente de todo el proyecto, pero sí fuimos el líder técnico del desarrollo de ese software o el líder de la fase de pruebas y de implementación o de quality assurance de este software. Entonces, es solo un ejemplo en que, aunque no tengamos la experiencia manejando todo el proyecto, si por lo menos lideramos una línea de entregables claro de ese proyecto o lideramos una fase de ese proyecto como tal, pues todavía es una experiencia útil a ojos del PMI. Esta preparación es parte de del contenido de valor que ustedes se llevan hoy en el webinar, porque les vamos a dar unos tips muy puntuales y muy detallados para que ustedes sepan preparar su experiencia en la forma como lo requiere el PMI. No necesariamente es tal como lo tenemos en nuestras hojas de vida, sino hay que seguir unas recomendaciones que son muy importantes. Adicional, al inicio, después de preparar nuestra experiencia en proyecto y de que sepamos y estemos seguros de que cada uno de ustedes cumple los requisitos que exige el PMI para certificarse como PMPs, lo que sigue es cumplir con el siguiente requisito del PMI. Es básicamente tomar un curso, recuerden, de al menos 35 horas en dirección de proyectos. Entonces, normalmente el PMI cuenta o avala, revisa los diplomas que cada uno de ustedes puede tomar al momento de formarse para prepararse para ser PMPs. Y hay unos institutos y empresas como nosotros que nos dedicamos a ofrecer este tipo de capacitaciones para PMPs en toda Latinoamérica y incluyendo ahora la NAGO también porque, como les digo, ofrecemos un diplomado en dirección de proyectos donde este título es completamente válido ante el PMI para cumplir este requisito. Entonces, lo primero que les recomendamos es preparen su experiencia en proyectos y luego, pues normalmente lo que sigue es preparar y tomar algún curso de formación en dirección de proyectos de por lo menos 36 horas. Ese es el mínimo. ¿Qué debemos hacer después de haber hecho nuestra preparación y de tener un diploma, un certificado oficial que que convalide que nosotros ya estudiamos y nos preparamos para un examen, para este examen de PMP? Lo siguiente que debemos hacer es crear la cuenta directamente en la página web del PMI en pmi.org y allí creamos nuestro usuario, contraseña, todo el perfilamiento normal y empezamos a subir precisamente estos dos pasos que preparamos anteriormente. La experiencia en proyectos de nuestra vida profesional y también vamos a subir nuestro diploma de formación en dirección de proyectos. Todo esto hace parte de enviar documentos, o más bien, después de hacer esto a través de la plataforma web del PMI, hay un paso que es opcional y son el envío de documentos para una auditoría.
Este paso es opcional porque solamente cuando lo hacemos a través de la página web del PMI, después de crear nuestro usuario y subir nuestras evidencias y nuestros documentos a través de la página web, el PMI internamente, la plataforma del PMI, lo que hace básicamente es un sorteo donde elige algunas de las aplicaciones APMPs de todo el mundo y hace un estilo de rifa y elige algunas aplicaciones las cuales van a ser auditadas puntualmente. Entonces, solamente si salimos seleccionados por el PMI, luego de crear nuestro usuario y subir los documentos, solamente si nos eligen para una auditoría, es que debemos hacer este paso. En este paso de auditoría, lo que hacemos básicamente es llenar unos formularios que el PMI nos envía a nuestro correo electrónico, enviar, por ejemplo, una copia de nuestro diploma de formación donde pues hicimos algún curso de formación para el PMP y todo lo enviamos por correo físico al PMI como tal en Pensilvania, en Estados Unidos. Sin embargo, esto, pues, como les digo, es opcional. No a todas las personas a las que quieren aplicar para certificarse como PMP se les exige esta documentación. Es una rifa. Sin embargo, si esto sucede y si pues toman la opción de formarse con nosotros, no se preocupen porque los orientamos durante todo este proceso. El siguiente paso después de superar la auditoría es, pues como tal, ya pagar el examen PMP. Este pago del examen PMP lo debemos hacer cada uno de nosotros precisamente logueándonos en el portal del PMI a partir del usuario que creamos en este paso anterior. Aquí es bueno, recalco siempre esto porque hay un malentendido muy común en los estudiantes y aspirantes a certificarse como PMPs, y es que normalmente tienen temor de pagar el examen en este paso después de haber enviado los documentos o de haber superado la auditoría opcional. Normalmente no quieren pagar el examen porque creen que al momento de pagar el examen inmediatamente deben definir la fecha y hora de su examen. Este malentendido es muy común, entonces tengan en claro que no es necesario. De hecho, les recomendamos que ustedes por favor hagan lo antes posible el pago de su examen para que reciban en su correo electrónico un código de elegibilidad. Luego de tener este código de elegibilidad en sus correos electrónicos, ustedes los pueden guardar por muchos meses. Tienen máximo un año para presentar su examen de certificación. Entonces, ustedes guardan este código de elegibilidad en sus correos electrónicos y luego siguen con estos pasos. Luego, lo que deberían hacer, lo que les recomendamos hacer, es sencillamente repasar los conceptos sobre el material del curso que ofrecemos. Adicionalmente, en la medida que se avancen en los diferentes capítulos del material del curso, ustedes van a contar con un simulador online de examen que presenta unas preguntas muy similares a las del examen y sencillamente empiezan a presentar simulaciones de tipo examen. Luego, esto es un proceso, por eso tiene acá unas flechas, es un ciclo. Básicamente van a estar repasando conceptos en diferentes capítulos del curso, presentan la simulación, luego siguen al siguiente capítulo con el repaso conceptual, presentan la simulación, en fin. Acá ustedes van a tener un plan de estudio muy detallado que pues los va a orientar en cómo seguir este paso a paso, este ciclo de preparación para el examen. Y solamente cuando ustedes ya hayan superado unos buenos umbrales de resultados en estos simuladores de examen, es que ustedes en cualquier momento, cuando ustedes se sientan preparados, es que ustedes ya van a entrar a la plataforma del PMI con su usuario y van a definir el día y la hora, la fecha exacta de su examen PMP. Entonces, como les repito acá, esto me gusta resaltarlo, al momento de pagar el examen no era necesario definir la fecha. Ustedes lo pueden pagar y semanas o meses después de que ustedes hayan hecho todo su plan de estudio, es que pueden entrar y definir la fecha de su examen. Finalmente, después de definir la fecha, pues ya el objetivo que van a alcanzar es pasar su examen y certificarse. Solamente hasta el momento en donde superan con éxito el examen
este examen de 4 horas, que ya más adelante les vamos a comentar el detalle de cómo es la estructura de este examen, es cuando ustedes van a superarlo y se convierten en PMP. Entonces entremos a estos primeros pasos de cómo reportar la experiencia profesional. La idea es que cada uno de ustedes documenten los proyectos en los que ha participado en su vida profesional en una forma secuencial, es decir, en serie, y no deben reportar proyectos que hayan sucedido al mismo tiempo. Todos sabemos que en la vida real, pues a prácticamente todos, pues debemos trabajar en varios proyectos al mismo tiempo. Sin embargo, esto no es aceptado por el PMI, porque el PMI no acepta los traslapes del tiempo, y si lo hacemos así, tal como está en nuestras hojas de vida y como sucedió en nuestra realidad, pues vamos a perder horas de experiencia y puede que no cumplamos uno de los requisitos del PMI. Entonces veamos este ejemplo muy sencillo. Digamos que tuvimos 3 proyectos y los 3 en la vida real los ejecutamos durante el año 2019. El proyecto 1, como está en esta barra horizontal de tiempo, sucedió, digamos, entre enero y octubre de este año del año 2019. El proyecto 2 entre junio y septiembre del 2019 y el 3 entre julio y diciembre del 2019. Como ven, aunque tienen diferentes fechas de inicio y de finalización del proyecto, pues los proyectos como tal, viéndolos en un eje de tiempo, sucedieron, al, hay traslapes, sucedieron en paralelo, como pueden ver en esta gráfica muy sencilla. Entonces, esto, aunque así haya sido nuestra vida real, la forma como debemos modificarlo para reportarlo como experiencia profesional en el PMI es de esta manera. Vamos a redefinir los tiempos de esta manera. Deben ser secuenciales, no en paralelo. Entonces, lo que hacemos es asumir que el proyecto 1 lo iniciamos de enero a junio, el proyecto 2 de julio a septiembre. Si se dan cuenta, acá evitamos el traslape, cerramos el proyecto 1 en junio e iniciamos el siguiente mes de julio el proyecto número 2 hasta septiembre, y en octubre hasta diciembre el proyecto número 3. Esto es bien importante, y muchas de las principales fallas en la auditoría, cuando el PMI rechaza una auditoría en una aplicación a la certificación PMP, se debe a este pequeño tip. Es algo muy sencillo, pero que hay que tenerlo en cuenta, y es clave para que el PMI, sobre todo en caso de auditarnos, pues que nosotros superemos, aprobemos esa auditoría. Por otro lado, esta nota es bien importante también. Cuando estemos pensando qué proyectos y qué labores de nuestra experiencia profesional vamos a reportar, recuerden la sola definición de proyectos a ojos del PMI, como se conoce en esta profesión de dirigir proyectos. Vamos a evitar toda labor operativa o repetitiva de la empresa, porque eso es diferente a un proyecto. Un proyecto, recuerden estos 3 factores en la definición, es un esfuerzo temporal, no importa el rango de tiempo, pudo ser un proyecto de una duración de 10 años, si se quiere, no hay ningún problema, pero temporal significan que tienen un inicio y una fecha de cierre establecida. Y la idea es entregar un producto, servicio o resultado, que a estos también le llamamos entregable, que sea único. Por eso vamos, de esta forma, con esta definición tan sencilla, es como nos separamos de las labores que son, repito, operativas o repetitivas dentro de nuestras empresas. Entonces, si seguramente hacíamos proyectos, pero además hacíamos labores operativas en nuestra área, en nuestra empresa, esas labores operativas no las podemos reportar al momento de aplicar al PMP, porque el PMI pues las va a rechazar. Va a decir, esto no son horas como tal direccionando proyectos, sino son labores netamente operativas que han sucedido constantemente en el tiempo en esa empresa. Tiene que ser labores de proyecto que tuvieron un inicio y fue un esfuerzo y un fin, y fue un esfuerzo temporal. Entonces vamos a ver un poco más de detalles de cómo seguir reportando nuestra experiencia profesional.
Empecemos por el nombre de nuestros proyectos. Los nombres de nuestros proyectos deben ser en inglés. Toda nuestra experiencia profesional la vamos a redactar en inglés. Esto es una norma del PMI. Y el solo nombre del proyecto o de cada uno de nuestros proyectos debe dar una idea general de la naturaleza del proyecto como tal. Entonces veamos solo aquí unos ejemplos. Podemos tener un proyecto uno que diga Genbatec, un proyecto de teleeducación cuyo nombre era Genbatec, o un proyecto de hacer el modelo de ciudades inteligentes para México DF, bueno, cuando se llamaba DF, ahora será Ciudad de México, o un proyecto de estrategia de gobierno en línea del Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, estos son solo ejemplos de nombres del proyecto, pero vean que el solo nombre ya más o menos me deja ver qué tipo de industria, que es un proyecto de gobierno, que es un proyecto va a tener alguna tecnología y estrategia online, o estamos hablando de smart cities, en fin. Adicional al nombre de los proyectos, dentro de cada uno de estos proyectos que estamos reportando como experiencia, vamos a tener que hacer una descripción más detallada de cada uno de estos proyectos. Lo importante acá, hay una pequeña dimensión en el tamaño de la descripción. Vamos a tener entre 200, mínimo 200 palabras para describir el proyecto y máximo 500. Y lo más importante a tener en cuenta en esta descripción es que debemos mencionar, ojalá en la primera frase, la idea general del proyecto, de qué trata. Debemos empezar a mencionar también los entregables que lideramos nosotros como tal dentro de ese proyecto y normalmente los mencionamos o los resaltamos o los agrupamos, por así decirlo, en los diferentes grupos de proceso de esta profesión de dirección de proyectos. Si ustedes se han formado o cuando tomen la formación en dirección de proyectos tipo PMI, bajo el modelo del PMI, van a conocer que hay 5 grupos de proceso básico. Procesos de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre de un proyecto. Entonces, aquí solo colocamos la abreviación en inglés y la idea es mencionar en cada uno de estos 5 grupos de proceso qué tarea hicimos nosotros dentro de ese proyecto. También debemos mencionar la salida como tal principal de ese proyecto, qué fue el principal entregable que logramos a través del trabajo en este proyecto y también mencionar siempre el rol que cada uno de ustedes tuvo en el proyecto. También el equipo de proyecto con el que trabajaron puede ser sencillamente mencionando el número de personas que participó en ese proyecto y también a mejor conocimiento que ustedes tengan el presupuesto que se manejó monetario en ese proyecto. Entonces veamos un ejemplo en este slide y ya lo continuamos en el siguiente. Entonces, como ven en este ejemplo, la descripción también va en inglés. Yo siempre les recomiendo iniciar resaltando su rol puntualmente. Entonces, como ven acá, estamos reportando un proyecto donde, por ejemplo, si este fue mi proyecto, donde yo directamente fui el project manager, ese fue mi rol puntual en este proyecto. Entonces, como project manager, fui el encargado de toda la implementación de este programa de teleeducación para compañías petroleras. Menciona que se trabajó con un instituto llamado Genbatec en Tolima, en Colombia. Menciona incluso la ubicación geográfica de dónde se desarrolló el proyecto y para qué. Entonces, aquí empezamos a describir para desplegar unos programas de inversión social para el desarrollo de esas comunidades en este departamento a través de una preparación, entrenamiento de personal técnico en estos campos. Y continuamos, este es solo el inicio del ejemplo. Vean, recuerden que son mínimo 200 palabras y máximo 500. Esto de hecho fue un muy buen cambio que tuvo el PMI hace más o menos un año, hace poco, un poco menos de un año, porque antes para la descripción de cada proyecto teníamos menos espacio. Solo se permitían hasta 500 caracteres, no palabras.
Entonces veamos cómo sigue la descripción de este proyecto. La estructura del proyecto se dividió en fases del proyecto y aquí está resaltado las diferentes fases del ciclo de los grupos de procesos de esta profesión de dirección de proyectos. Entonces, durante el inicio del proyecto se realizaron, se realizó un análisis de interesados, se documentaron, identificaron diferentes riesgos, se documentaron supuestos y restricciones y se desarrolló el acta de constitución del proyecto como tal durante el inicio del proyecto. Durante la planeación se, se, se planificaron basados en restricciones y supuestos, se definió como tal y se documentó el alcance del proyecto, se generó un cronograma, también se planificó un presupuesto, se estimó cómo se va a gestionar el recurso humano, el plan de comunicaciones, las adquisiciones que tuvimos en el proyecto, toda la gestión de compras, gestión de la calidad y de cambios, en fin, todos estos mencionamos ya las actividades que se desarrollaron como parte de este ciclo, este grupo de procesos de planeación, igualmente con ejecución, qué actividades hicimos para el monitoreo y control de inicio a fin del proyecto. Por ejemplo, aquí mencionamos una actividad de medir algunos KPIs de desempeño del proyecto utilizando pues algunas herramientas, el PMI, el modelo PMI con el que ustedes aprenderán durante sus cursos de preparación a PMP, ofrece unos KPIs súper poderosos para hacer un control integrado del proyecto, como es la gestión de valor ganado, por ejemplo. En fin, entonces aquí se mencionan muchas de las actividades que ustedes han desarrollado en este proyecto puntualmente, desde el inicio, la planeación, ejecución, monitoreo y control, hasta el cierre. Y en esta estructura que les recomendamos seguir siempre para que superen un proceso de auditoría ante el PMI, recuerden que al final también es necesario que ustedes resalten el grupo de personas, el equipo del proyecto, no con los nombres de ellos, pero una simple mención de cuántas personas trabajaron en este proyecto. En este ejemplo, pues mencionamos que se entrenaron a 30 personas por mes y el equipo del proyecto como tal consta de 14 especialistas y se manejó un presupuesto de 1.1 millones de dólares. Entonces, si ven, en este ejemplo se mantiene todas las reglas que hablé anteriormente sobre los requisitos del PMI para reportar nuestra experiencia profesional en proyectos entre 200 y 500 palabras, pero llevando también unos lineamientos muy puntuales que si no lo tenemos así pues algunos de ustedes tienen la suerte de que los caigan en un proceso de auditoría, si no cumplen todas estas reglas, que en realidad son muy sencillas, pues sencillamente el PMI puede rechazar su aplicación a PMP y reiniciar el proceso, volver a preparar su experiencia profesional y pues esa no es la idea. Por eso les damos acá este contenido que sé que es de valor para cualquiera de ustedes que esté buscando certificarse como PMP. Esto en cuanto a la aplicación. Entonces vamos a otro tema un poco más avanzado que también les va a servir a cualquiera de ustedes al momento de afrontar un examen tan exigente como el PMP. Entonces, algunos tips para el examen. Primer tip, siempre busquen evitar responder las preguntas desde la realidad de cada uno. Debemos afrontarlas desde un escenario muy ideal según la visión del PMI, según cómo ve el PMI el mundo de los proyectos. ¿Por qué pasa esto? Esto nos pasa o pasa sobre todo a las personas que llevan muchos años manejando proyectos y pues la misma realidad o los mismos procesos de su empresa o el marco regulatorio en el que tienen que adelantar los proyectos dentro de cada una de sus industrias, los hacen manejar los proyectos de una forma muy similar siempre. Y eso a veces nos genera un conflicto. A veces estamos afrontando una pregunta tipo examen del PMP y respondemos bajo estas premisas, bajo lo que sería como lógico o obvio desde nuestra experiencia o como se haría en nuestra empresa
y esto es una causa de error y de falla en los exámenes de PMP. Es una falla muy común. Entonces, siempre parte de un proceso de preparación, desde el mismo curso de formación para el examen PMP, como incluso al momento de estarnos fogueando con un simulador tipo examen, es precisamente abstraernos de nuestra realidad y lograr responder en, en un ambiente más ideal, salirnos de la realidad de nuestra empresa o de nuestra industria y de la forma como se hacen las cosas a un mundo más ideal, aplicando de una forma muy pura, digámoslo así, muy pura, los conceptos y el modelo de dirección de proyectos que nos enseña el PMI. Entonces, este es un primer tip de examen que les va a servir a todos ustedes, a todos nuestros estudiantes, a mí mismo cuando me preparé para este examen también me sucedió, fue algo que me di cuenta y es una lección aprendida que les compartimos hoy. Otro tipo examen para todas las preguntas. Los project managers somos siempre, asuman esto siempre. Este es el perfil de project manager que el PMI espera de todos nosotros, aún más de los que nos certificamos como PMPs. Entonces, asuman que siempre es así al momento de enfrentar una pregunta de examen. Todo project manager es proactivo, responsable, empoderado, tiene conciencia ambiental y estamos siempre proclives y muy interesados en resolver todo tipo de conflictos entre los diferentes roles o personas que participan en nuestros proyectos, que también los llamamos interesados. Y por defecto, acá les mencionamos cliente entre paréntesis, para resaltar que por defecto el project manager debe tender a resolver todo conflicto entre interesados a favor del cliente. No es un debe, no es una norma obligatoria fija donde siempre se deba resolver a favor del cliente, porque a veces puede que no sea lo conveniente para el proyecto o no sea lo correcto, pero digamos que por defecto en la mentalidad siempre se le da una prelación al cliente. Eso sí es lo que espera el PMI de todos los que dirigimos proyectos. Otro tip muy importante, no tenemos excusas de contexto o de ambiente o de limitaciones de recursos en nuestros proyectos, a menos que el enunciado de la pregunta como tal en el examen nos especifique alguna limitante de este tipo. Este tip viene muy relacionado también al primer tip de evitar confundir nuestra realidad al momento de enfrentar una pregunta tipo examen PMP. Muchas veces puede que una pregunta nos diga, no sé, de pronto la pregunta nos está evaluando qué es lo mejor que usted debe hacer cuando existen unos riesgos que no supo ponderar y usted ve la necesidad de usar un software especializado en gestión de riesgos en un proyecto. Y de pronto una opción de respuesta dice, va usted como director, como project manager, decide contratar un consultor certificado experto en gestión de riesgos para eh, hacer unas modelaciones y unas simulaciones en estos software dedicados a la gestión de riesgos. Entonces, puede que esa opción de respuesta nosotros casi que inconscientemente la descartamos porque de pronto en nuestra realidad, en nuestra empresa, nosotros, los project managers, no tenemos esa potestad de tomar esa decisión de contratar un consultor externo. Es algo, digámoslo, que imposible en nuestras empresas. Entonces, esa opción de respuesta puede que la descartemos, como porque en nuestra realidad y en nuestra empresa es algo imposible, y en realidad, a ojos del PMI, muy seguramente esa opción de respuesta es la correcta. Entonces, por eso este tip está muy relacionado al primero, como les decía. No tenemos excusas de contexto, de falta de presupuesto, de que no, como project managers, nosotros solos no decidimos si contratamos o no un consultor, sino eso lo hace un área de compras. En fin, todos esos temas de contexto en realidad no los debemos evitar al momento de afrontar una pregunta tipo examen PMP, porque recuerden, también está relacionado con el segundo tip. El PMI espera que todo director de proyectos esté completamente empoderado y tome decisiones grandes en los proyectos. Entonces, si bien esto
todos lo sabemos. En la realidad no siempre tenemos todas estas armas y empoderamiento para tomar estas decisiones, pero recuerden que estamos presentando un examen de certificación de PMI, por eso nos abstraemos de la realidad a unos lineamientos o a un ambiente un poco más ideal. Sigamos con otros tips de examen. Desconfíe siempre de respuestas con algunas palabras como estas. Siempre, nunca, todos, ninguno y otras palabras de este tipo tan radicales o estos como superlativos. Si ustedes ven una opción de respuesta que tenga alguna de estas palabras, ya desconfíen de esa opción de respuesta. Es muy probable que esa opción no sea la respuesta correcta. Entonces, este tip tan sencillo, cuando menciona alguna de estas palabras como tan drásticas, por así decirlo también, recuerden que hay que desconfiar. Lo más seguro es que esa opción de respuesta como tal no sea la correcta. El siguiente tip es de práctica y es muy importante también. En las preguntas de examen que son muy extensas, primero busquen, normalmente una pregunta de examen muy extensa tiene incluso más de 2 párrafos, a veces tienen hasta 4 párrafos, el solo enunciado de la pregunta. Entonces, en este tip, lo que les recomendamos es que básicamente eviten leer todo de inicio a fin al inicio y de una vez normalmente vayan al último párrafo. En alguna parte, en ese último párrafo, sobre todo al final de ese párrafo, va a estar la pregunta puntual que se está haciendo para elegir la respuesta. Entonces, vayan al último párrafo, lean la pregunta como tal, luego lea las opciones de respuesta que tiene esa pregunta y solo después de eso, ya en ese momento, ustedes leyendo la pregunta y las 4 opciones de respuesta, ya tienen una idea general muy buena de exactamente qué les están preguntando. A veces uno logra, ya con la práctica, con un buen proceso de preparación muy juicioso, a veces uno ya gana la habilidad de que solo con esos 2 pasos tan rápido, en unos pocos segundos, ustedes logran descartar normalmente 2 de las 4 opciones de respuesta. Y ya quedan, en su mente queda es alguna variable que deben resolver cuando lean los demás párrafos de la pregunta como tal. Entonces recuerden, primero, si la pregunta es muy extensa, para ahorrar tiempo en el examen, vayan normalmente al último párrafo de la pregunta, lean la pregunta directamente, luego lean las 4 opciones de respuesta y ya solo al final, después de eso, ya lean los otros 3 o 4 párrafos del enunciado de la pregunta como tal. Normalmente con esta técnica, en la medida que ustedes lo ensayen usando un muy buen simulador de examen, ustedes ganan esta habilidad de lectura. Digamos que esta es como una técnica de lectura un poco diferente, no es la natural como todos leemos, pero es algo que con la práctica se vuelve muy útil para ahorrar tiempo. ¿Por qué se ahorra tiempo? Porque normalmente cuando ya leemos la pregunta y las opciones de respuesta, normalmente ya podemos descartar algunas opciones de respuesta. Y sobre todo ya sabemos y estamos buscando algún dato clave de la pregunta para poder elegir entre las 2 opciones que nos quedan sin descartar. Entonces es un tip muy sencillo que ayuda a ahorrar mucho tiempo. Lo que pasa en un examen con estas preguntas extensas y sobre todo, ya les voy a explicar, pero el examen PMP dura 4 horas. Es un examen que también es agotador físicamente. Entonces a veces después de estar 1, 2, 3 horas sentado en un lugar completamente concentrado, es que hay un cansancio mental y físico muy fuerte. Entonces, lo que nos pasa ya cuando hay un cansancio de este tipo es que si tenemos una pregunta muy extensa, empezamos a leer el primer párrafo, el segundo, el tercero, y la verdad cuando vamos al cuarto párrafo a la pregunta, como que uno no tiene claro y se le ha perdido en la memoria qué fue lo que leyó en los párrafos anteriores, porque es una pregunta muy extensa y muchos datos. Entonces, por eso sirve mucho este tip.
Y finalmente, también como parte de cómo gestionar el tiempo durante el examen, a lo que debemos entrenarnos durante todo su plan de estudio usando un muy buen simulador de examen PMP, es que logremos resolver cada pregunta de examen en un minuto. Esa es la recomendación puntual que les hacemos. ¿Por qué? Porque así nos va a sobrar un poco de tiempo. Nos van a sobrar de esta forma, ganando este ritmo de manejo de tiempo, vamos a lograr ahorrar tiempo al final de cada bloque de examen para poder repasar algunas preguntas que tengamos en duda. Ya les explico en un momento a qué se refiere este tema de que es nuevo también desde el año pasado de los bloques de examen PMP. Entonces veamos que vamos a tener varios bloques. Del año pasado lo teníamos de esta manera en el examen tipo Proctor por internet. Desde el año pasado se cambió. Ya no era un solo bloque de examen, sino dos, cada uno con 100 preguntas a resolver durante 2 horas. Al finalizar el primer bloque de preguntas, normalmente el vigilante, que es una persona que es de Person View, es una persona, normalmente es un norteamericano, no habla español, es en inglés. Él los está vigilando en todo momento sobre qué están haciendo ustedes en el computador donde están tomando el examen. Les va a pedir encender la cámara, va a hacer un paneo de su habitación, de su escritorio, de todo, porque pues no se puede tener ningún tipo de ayudas durante el examen. Entonces, este vigilante normalmente es el que al acabar un bloque de examen nos va a preguntar si queremos tomar el descanso de 10 minutos. Ese descanso como pues es opcional, pero por favor siempre tómenlo. Esto tiene todas las ventajas. Algo muy bueno que tuvo el cambio de examen desde el año pasado es que precisamente este descanso de 10 minutos no cuenta dentro del tiempo del examen. Es decir, el tiempo de su examen se pone en pausa. Ustedes van al descanso de 10 minutos y cuando regresen e inicien el siguiente bloque de preguntas, ahí se reinicia el cronómetro de su examen. Esto es muy valioso. Hace más de un año para atrás, los que presentamos este examen no teníamos esta ayuda tan grande. De hecho, lo que hacíamos era entrenarnos para resolver las preguntas muy rápidamente y que nos sobrara tanto tiempo para poder, por ejemplo, salir al baño o salir a estirar un poquito el cuerpo y respirar. En fin, entonces es una ventaja que ustedes desde abril del año pasado ya cuentan con este descanso de 10 minutos. Adicional, tengan cuidado porque aunque el examen ustedes están en su casa, como les digo, esta persona, el vigilante, el proctor de Person View, que es una empresa contratada por el PMI para esta vigilancia del examen, ellos le van a pedir hacer un paneo incluso de su escritorio, de todo su escritorio. Ustedes no van a poder tener ninguna hoja blanca, celular, ni tampoco digamos, como en este caso, que detrás de mi cámara y de mi portátil acá, en la pared de detrás tenga un tablero con unas notas clave como ayuda para mi examen. No, porque él va a pedir que haga un paneo 360 de toda la habitación. Entonces, todo ese tipo de temas eh, pone en riesgo su examen o puede hacer que este vigilante decida que va a cancelar el examen de ustedes. Entonces, tengan cuidado. La única herramienta que van a poder usar durante el examen por internet desde sus casas es el tablero blanco que como tal lo tiene la interfaz del examen. Solo en ese tablero es donde podemos anotar fórmulas, los números como tal de las preguntas que tengamos en duda y demás. Es, este es el tablero en blanco que incorpora el software del examen cuando lo presentamos desde la casa. Entonces, como ven, es muy similar a este programa Paint, a Microsoft Paint. Entonces, podemos hacer cuadros, anotar con el teclado o con el mouse, hacer pequeños dibujos, diagramas de red de proyecto, anotar alguna fórmula que queramos recordar. En fin, solo vamos a tener este como tal es el whiteboard, el tablero blanco que vamos a usar durante el examen. No podemos anotar nada en ninguna hoja físicamente. Entonces ya, eso eran los tips para el examen. Ahora aquí vamos a recapitular y vamos a resaltar un poco
¿Qué cambió en el examen este año puntualmente? Entonces, el modelo del PMI desde el Project Management Body of Knowledge versión 6 que se lanzó en 2017 está estructurado de esta manera, en 10 áreas de conocimiento que se corresponde con las restricciones que tenemos en cualquier proyecto. Son áreas de integración, alcance, cronograma, costos, gestión de riesgos, de calidad, comunicaciones, cómo gestionar las compras o las adquisiciones, cómo manejar interesados y recursos. Todas estas son áreas de conocimiento y teníamos también un cruce o sucedían en 49 procesos que se agrupaban en 5 grupos. Inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Este era el modelo tradicional desde 2017 en la versión 6 del PMBOK. Sin embargo, desde este año, adicional a este temario que se traía desde el 2017, se agregaron unos nuevos conceptos, esto es parte de lo nuevo del examen desde enero de 2021. Se agregan unos conceptos más macro, más de alto nivel, que son dominios. Son áreas de conocimiento diferentes a las 10 áreas que vimos anteriormente, como alcance, cronograma, costos, riesgos y demás. Son 3 dominios de muy alto nivel en donde el PMI nos exige a quienes dirigimos proyectos y queremos certificarnos como profesionales PMP, en que debemos manejar diferentes tareas en estos 3 dominios. Los 3 dominios son: el dominio 1 es personas, el 2 es procesos y entorno empresarial. Estos son los 3 nuevos dominios que incorpora el nuevo examen a partir de este año. Dentro de cada uno de estos 3 dominios de personas, procesos y entorno empresarial, vamos a tener diferentes tareas. ¿Qué son tareas? Son sencillamente responsabilidades que todos los directores de proyecto debemos o tenemos la obligación de cumplir o satisfacer dentro de cada uno de estos 3 dominios. Entonces, dentro de cada dominio, recuerden, hay unos diferentes listados de tareas que van a salir en el examen. Y, y dentro de estas tareas, dentro de cada una de estas tareas, vamos a ver unos facilitadores. Básicamente, estos facilitadores son sencillamente actividades que son una guía de qué hacer para lograr cumplir una tarea de una forma satisfactoria. Entonces, son actividades de guía dentro de cada tarea. Son a manera de ejemplo, no es una lista exhaustiva, detallada que se debe cumplir en todos los proyectos, sino son solo actividades de guía para que los gerentes de proyectos sepamos qué es lo que se debe lograr dentro de cada una de estas tareas que pertenece a alguno de los 3 dominios. Entonces, esto es de pronto el concepto más clave que quiero que recuerden. No son una lista exhaustiva, sino son ejemplos de actividades que debemos hacer de alguna manera, como lo defina cada gerente de proyecto, en cada proyecto, dentro de cada industria, en cada empresa puntualmente, para, para lograr los mejores resultados en las tareas que debemos cumplir. Entonces, estos son los 3 nuevos conceptos que entran en el examen: dominios, que debajo de cada uno de los 3 dominios vamos a tener un listado de tareas. Todas las tareas las debemos cumplir dentro de nuestros proyectos. Lo que es opcional son los facilitadores, que son actividades dentro de las tareas que son solo una guía. Son solo ejemplos para ilustrar qué es lo que debe suceder en esa tarea, o más bien cómo un gerente de proyecto puede lograr el cumplimiento de esa tarea. Entonces, veamos un muy pequeño ejemplo. Entonces, digamos que vamos a tomar el dominio número 3, que es entorno empresarial. Entonces, veamos, la tarea número 1 de este dominio es muy puntual. Se llama: todo gerente de proyecto debe planificar y gestionar el cumplimiento de los proyectos. Y dentro de estas tareas, veamos estos 2 facilitadores, que son sencillamente actividades de ejemplo o de guía para los directores de proyecto. Entonces, para lograr esta tarea, veamos los facilitadores o las actividades guía. Primera, confirmar los requisitos de cumplimiento del proyecto, es algo que se deberá hacer de alguna manera, o determinar posibles amenazas,
para ese cumplimiento. Vean, acá con estos ejemplos, espero, si ustedes de pronto habían estudiado el modelo anterior del año pasado, el PMBOK 6, de la estructura tradicional, van a ver que aquí ya uno lo relaciona con algunos procesos del modelo que traíamos desde 2017 en el PMBOK versión 6. Vean que acá en este facilitador ya estamos pensando en riesgos. Entonces ustedes lo pueden asociar a unas tareas de identificar riesgos que veíamos en el modelo anterior. Y segundo ejemplo, una segunda tarea dentro de este mismo dominio de entorno empresarial. ¿Cuál es esta tarea número 2? Evaluar y entregar beneficios y el valor de los proyectos. Y dentro de esta tarea tenemos unas actividades de guía, que recuerden, el PPMI lo llama facilitadores, que es, primero, investigar qué beneficios son los identificados como tal y evaluar las opciones de entrega que le vamos a dar a nuestro cliente para demostrarle el valor que le estamos dando con nuestro proyecto. Entonces, lo que quiero que se lleven, que empiecen a recordar es estos primeros tres conceptos sencillos. Dominios, tareas y facilitadores. Tenemos solo tres dominios. Dentro de cada dominio hay un listado de tareas que también contiene unos facilitadores que son actividades de ejemplo o guía de cómo el gerente de proyecto puede lograr ejecutar exitosamente una tarea. Entonces veamos qué cambió exactamente en este examen a partir de enero. Entonces una pregunta muy común es si el examen PMP o el examen CAPM, el examen CAPM es un examen un poco más junior, no es un profesional en dirección de proyectos, sino es un certificado asociado en dirección de proyectos para quienes no logran cumplir toda los años de experiencia que exige la certificación PMP, como vimos en la primera parte del webinar. Entonces, por eso lo mencionamos acá. ¿Qué cambió exactamente en estos dos exámenes, PMP y CAPM? Ahora se basa en el PMBOK versión 7. Esta pregunta yo creo que es la más común que todos teníamos a partir de este año. Entonces, la respuesta es no. El examen a partir de enero de 2021 todavía está basado en el PMBOK versión 6, no en la 7. Sin embargo, lo que sí cambió es que aunque ese temario sigue vigente y se va a seguir evaluando, se agregó un temario adicional. Y este temario adicional se refiere a diferentes enfoques de dirección de proyectos. Básicamente son tres. El enfoque predictivo, que es la gestión tradicional de proyectos. El enfoque ágil, cuando no podemos definir bien el alcance al inicio de un proyecto y debemos aplicar una metodología ágil, por ejemplo, Scrum. O un enfoque de dirección de proyectos tipo híbrido, donde mezclamos la gestión tradicional con la gestión ágil de proyectos. Entonces, en las preguntas ya aumentó muchísimo más la cantidad de preguntas de examen sobre estos tres enfoques y sobre todo la gestión ágil e híbrida. Y adicional, ahora van a empezar a salir preguntas acerca de lo que vimos hace un minuto, hace unos segundos. Los tres dominios: personas, procesos y entorno de empresa. Y recuerden que cada dominio tendrá unas tareas y tiene unos facilitadores que son actividades de ejemplo. Entonces, si cualquiera de ustedes de pronto venía estudiando para hacer PMPs desde el año pasado, 2020 y anteriores, todo lo que he estudiado no se pierde. Eso aún está vigente, pero no es suficiente para el examen a partir del 2021. Deben ampliar el temario a los diferentes enfoques, incluyendo mucho, se resalta mucho la gestión ágil de proyectos y los tres dominios que mencionamos hace un minuto. ¿Qué otra cosa cambió en el examen PMP 2021? El formato de las preguntas. Anteriormente en el examen únicamente aparecían preguntas de opción múltiple, donde siempre teníamos 4 opciones de respuesta y solo una era correcta. Aquí se varía un poquito el tipo de preguntas. Ahora, el examen va a incluir preguntas de tipo arrastrar y soltar para enlazar algunas preguntas, algunos conceptos
lo que en inglés se le conoce como drag and drop. Incluso van a haber preguntas abiertas donde tenemos que redactar como tal la respuesta. Todavía se mantienen las preguntas de selección múltiple, pero se incorporan este nuevo estilo de preguntas. Entonces, este es un tipo de pregunta de drag and drop o arrastrar y soltar, donde, por ejemplo, aquí dice algunos procesos, acá aparece un espacio y, y nos estará preguntando a cada uno de estos procesos a cuál grupo de procesos pertenece. Entonces, acá identificar interesados, por ejemplo, haríamos clic en este cuadrito azul y lo llevaríamos al correspondiente en inicio, porque identificar interesados corresponde al grupo de procesos de inicio. Entonces, arrastraríamos esta cajita Identify Stakeholders hacia este cuadrito amarillo frente al grupo de procesos de iniciación. Y así continuamos con todas y vean que, por ejemplo, en esta pregunta va a quedar un bloque o uno de estos procesos que no está asignado a ningún grupo de procesos. Entonces, este es un tipo de preguntas de arrastrar y soltar o drag and drop. Otras preguntas donde sobre una gráfica puede que nos digan, elija, sigue siendo una pregunta de tipo selección múltiple, pero sobre una gráfica. Entonces, son cambios sutiles en la forma de evaluación del examen PMP, pero que es bueno que lo conozcamos antes de afrontar este examen a partir de este año 2021. Algo muy importante y lo que más cambia, la distribución del examen a partir de enero de este año. Antes el examen tenía una proporción de preguntas a partir de los 5 grupos de proceso, de inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Ahora tenemos las distribuciones por los 3 dominios. Recuerden que estos 3 dominios es un concepto más grande o de más alto nivel que las 10 áreas de conocimiento y los 5 grupos de procesos. Es algo más macro en el conocimiento que el PMI exige a todos los que queremos ser profesionales en dirección de proyectos. Entonces, en personas, vamos a tener dentro de este dominio de conocimiento, vamos a tener el 42% de las preguntas del examen. Sobre el dominio de procesos, vamos a tener la mitad del examen exactamente, 50%. Y sobre el entorno de empresa, vamos a tener el 8%. Es el dominio que tiene menos tareas y adicional, pues es el que menos tiene cantidad de preguntas en el examen PMP. Otro dato bien importante de este nuevo examen PMP este año desde 2021, el 50% de las preguntas en general van a ser sobre enfoques predictivos. Estos enfoques predictivos, recuerden, es sencillamente el estilo de dirección de proyectos tradicional o llamado también de cascada o waterfall, donde la diferencia básica del enfoque predictivo es cuando somos capaces de planear el alcance de nuestro proyecto desde el inicio del proyecto. Desde el inicio sabemos visualizar y planear en detalle todo lo que queremos en nuestro proyecto. Por eso se llama predictivo. Y el otro 50% de las preguntas del examen van a ser sobre enfoques ágiles o híbridos o un híbrido entre predictivo y ágil. Entonces, los ágiles, que el método más famoso de los marcos de trabajo ágiles es Scrum. Entonces, este lo usamos cuando no somos capaces, por la realidad del mercado, de nuestra empresa, de nuestros productos o servicios, no somos capaces de planear todo el alcance de nuestro proyecto en detalle desde el inicio, sino sabemos que semana a semana o mes a mes vamos a tener que abrazar y adoptar muchos cambios. Entonces, cuando tenemos ese tipo de enfoques donde el alcance se modifica constantemente de una forma iterativa cada semana o cada mes, ahí ya sabemos que estamos haciendo una gestión de agilismo o un enfoque ágil en dirección de proyectos. Y cuando mezclamos los dos, los predictivos y los enfoques ágiles, pues tenemos una gestión híbrida.
Entonces, el 50% de preguntas es sobre enfoques predictivos y el 50% sobre enfoques ágiles o híbridos. Este es bien importante. Esto también está ya actualizado a los últimos cambios que entraron en vigencia desde enero de 2021. Antes de iniciar el examen, hay un pequeño tutorial y después de finalizarlo hay una encuesta. Tanto el tutorial como la encuesta son opcionales y les pueden tomar a ustedes entre 5 y 15 minutos. Entonces ustedes pueden seleccionar si lo ven todo o si le dan skip y lo saltan en cualquier momento. Son netamente opcionales. En el examen este año 2021 vamos a tener 180 preguntas para el examen PMP. Antes teníamos 200 preguntas. Este es otro cambio de este año. De esas 180 preguntas de nuestro examen PMP, 175 preguntas van a ser calificadas. Solo 5 preguntas de las que presentemos son de prueba. Estas 5 preguntas que son de prueba significan que la calificación de estas 5 preguntas no va a contar dentro de las métricas o no va a contar para nuestra nota final, digámoslo así, del examen PMP. Esas 5 preguntas son sencillamente de pruebas, es una estrategia que el PMI tiene para estar validando las nuevas preguntas que el PMI planea incorporar al examen PMP. Entonces, el PMI lo que quiere con esto es, lo agrega a su base de datos, primero como preguntas de prueba, y en todo el mundo, todos los que nos estemos certificando como PMPs, vamos a afrontar estas preguntas. Lo que quiere el PMI es validar, por ejemplo, si estas preguntas que son de prueba o candidatas para el examen, eh, si son demasiado fáciles de contestar. Si son demasiado fáciles, seguramente van a ser rechazadas y se van a sacar fuera de la base de datos de preguntas del PMI. Si son demasiado difíciles y casi nadie en todo el mundo es capaz de resolverla correctamente, por ejemplo, también van a ser descartadas por el PMI. El PMI con esto lo que quiere, manejando unas cifras estadísticas, es mantener un nivel de examen de dificultad moderada alta, medio alta, no tan alta donde sea casi imposible de responder, ni tampoco tan fácil donde el examen pierda el nivel de exigencia. Antes en el examen, como teníamos 200 preguntas, 25 preguntas eran de este tipo de prueba y no contaban para nuestra calificación para el examen PMP. Ahora son solo 5. Ahora, es importante siempre que recuerden en este tema, aunque son solo 5 de prueba, en ningún momento nosotros vamos a saber cuáles son esas 5 preguntas de prueba. No se sabe. Entonces, en realidad, nosotros debemos siempre enfocarnos en responder las 180 preguntas con nuestra mayor concentración y el mejor conocimiento que tenemos. ¿Cuánto tiempo tenemos de examen? Tenemos 230 minutos de examen. Antes teníamos 240 minutos, hay 10 minutos menos. Sin embargo, esto se compensa porque hay menos preguntas, ahora son 180 las que debemos resolver y no 200. Y adicional por un tema de breaks que ya vamos a ver. Desde enero de este año, un slide anterior les había mencionado que el año pasado ya se incorporaba un break o un descanso de 10 minutos opcional. Sin embargo, desde este año ahora tenemos 2 descansos de 10 minutos. Entonces el examen ya no se divide en 2 bloques como a final del último semestre de 2020, sino en 3 bloques. Va a ser así el examen, esta es la estructura. El bloque 1 van a ser las preguntas de la 1 a la 60. Luego de este bloque 1 tendremos un break de 10 minutos opcional, pero por favor, les recomiendo que lo tomen. Luego el bloque 2 de la pregunta 61 a la 120. Y luego de este bloque, ustedes podrán elegir tomar su break, su segundo break de 10 minutos. Y luego el tercer bloque de la 121 a la 180. Algo muy importante, ustedes no van a poder revisar las preguntas del bloque anterior una vez hayan iniciado uno de estos descansos.
Entonces, si yo ya resolví la pregunta 1 a la 60 y salí al break de 10 minutos, cuando regrese del break, no voy a poder revisarme a cambiar mis respuestas en ninguna de de estas primeras 60 preguntas, porque ya ese bloque se envió. Entonces, estos dos descansos de verdad que los veo muy útiles y muy recomendables, porque como les decía, el examen PMP es muy exigente, no solo en conocimiento, sino incluso en concentración, en control emocional, en cansancio físico. Bueno, se viven muchas cosas presentando un examen de estos en prácticamente 4 horas. Esos dos, esos dos descansos son supremamente valiosos. Entonces, consejos generales para la preparación, ya para ir cerrando nuestro webinar de hoy. Busquen una preparación que siempre les den a ustedes soporte, ayuda, que los acompañe durante el proceso de aplicación al examen PMP, que son estos temas que mencionábamos al inicio, de cómo preparar la experiencia, cómo formar, cómo redactarla, cómo documentarla y enviarla al PMI, e incluso si el PMI los elige para una auditoría, pues que quienes lo estén formando a ustedes para certificarse como PMP los ayuden en ese posible proceso de auditoría. Todo eso incluso les recomiendo que lo inicien antes de su formación, antes del curso. Es clave que ustedes tengan en donde se estén preparando un certificado con más de 35 horas de contacto. Esas horas de contacto, recuerden que es sencillamente la formación en dirección de proyectos que sean válidas ante el PMI. Aquí hay un pequeño malentendido. Normalmente aquí mencionan que son 35 PDUs. Eso es un error semántico porque en realidad las PDUs las pueden recibir solamente quienes ya son certificados como PMPs. Entonces, si alguien apenas está tomando un curso para prepararse para ser PMP, pues no puedes recibir PDUs. Y nadie, ninguna empresa en el mundo les puede dar PDUs porque no son PMPs, apenas son aspirantes a ser PMPs. El término correcto, según lo denota el PMI claramente, es horas de contacto. También les recomiendo que tengan una formación basada en conceptos, enfocada en el examen. Ojalá conozcan el porcentaje de alumnos que se certifican. El plan de estudio, que tengan un plan de estudio no solo de qué van a hacer ustedes después de sus formaciones, de su curso, hasta que se certifiquen, que tengan un simulador de examen excelente, que ojalá sea ilimitado, sin ningún tipo de trucos, entre comillas, donde tengan alguna limitante, donde de pronto les dicen, tengo 2000 preguntas en nuestra base de datos de examen, pero ustedes solo pueden presentar 2 exámenes completos de 4 horas, por ejemplo. Entonces, no, que sea algo sin límites. Y ojalá acompañamiento hasta el día en que ustedes sean, certifiquen como PMP. Unas breves conclusiones muy rápidamente. La certificación PMP es muy exigente, pero también por eso tiene una muy buena reputación en todo el mundo. Todo el que tenga un certificado PMP, de verdad que es muy valorado en esta profesión de liderazgo de proyectos y se sabe que tiene un muy buen conocimiento en esta profesión. Y a pesar de que sea exigente, pues con un buen proceso y con mucha disciplina se puede alcanzar incluso en menos de 3 meses. Si has estudiado el PMBOK 6, debes ampliar tus estudios. Eso les va a servir, pero ya no es suficiente a partir de este año 2021. Hay que ampliarlo como lo vimos hoy. Y los cambios del examen y el PMBOK 7, en general, lo que buscan es una mayor flexibilidad en la profesión de dirección de proyectos y a lo que nos está llevando el PMI es que todos los PMPs estemos ya preparados a una realidad innegable, que son los marcos de trabajo ágiles que están en los proyectos en todo el mundo. Y aún más con el auge de la transformación digital, pues las metodologías ágiles han cobrado una fuerza muy grande, donde el modelo del PMO 6 y anteriores pues no estaba tan robusto en este aspecto y ya empezó a cambiar desde este año. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Por mi parte, también pues
les queríamos hacer saber de nuestro diplomado en dirección de proyectos. De verdad lo armamos en conjunto con la Universidad de Anáhuac para que fuera el más completo del mercado. Desde el año pasado ya lo teníamos preparado para incluir esto que el PMI incorporó este año 2021 y es incluyendo el mundo del agilismo, incluso a quienes lo tomen, pues les incluye también la formación para el examen PMP y también para las certificaciones de Scrum, incluidas las 4 certificaciones internacionales en Scrum. Entonces, pues como ven, ya veníamos jugando como adelante a toda la evolución de esta profesión en dirección de proyectos. Muchas gracias, Nasser. Nasser, en el chat tenemos una pregunta. Claro. eh, yo quisiera leértela. Dice: hola Nasser, ¿de qué sirve hacer el tutorial si al presentarlo se supone que ya has entrenado como de cómo responder? Ok, vale. Pues más que todo es como, yo lo veo como una oportunidad que el PMI le da a través de la interfaz del examen a alguna persona que pues de pronto no se preparó usando un buen simulador de examen y pues le da unos minutos, un pequeño tutorial donde básicamente le explica la interfaz. Le dice, mira, aquí te van a salir las preguntas, aquí ves el tiempo, puedes dar clic aquí para avanzar, aquí para devolverte, aquí para marcarlo en duda. En fin, es como una ayuda adicional que veo que el PMI ofrece ya más para nivel de la interfaz del usuario. Igual es útil porque digamos que puede que un simulador de examen, pues un buen simulador de examen, de hecho, te presenta una interfaz prácticamente igual a la del examen. Esa es la idea. Pero puede que el PMI mañana la cambie alguna parte gráfica del front-end de la interfaz. Entonces, a través del tutorial, pues le das un doble check como para estar al día de exactamente en dónde está cada opción en tu interfaz de examen. Es básicamente, pues, por eso. Además, porque el PMI no, digamos que no obliga o no exige que compres un buen simulador de examen. Entonces, digamos que por eso incluye, por todas esas razones, incluye un tutorial al inicio. Eh, Sin embargo, estos son como consejos ya detallados, adicionales que les doy antes de que ustedes se presenten al examen, para que de verdad lo superen. Muchas gracias, Nasser. Y tenemos otra pregunta de Alejandro Morales, donde nos dice que esta certificación, pues que interpreta que es indispensable tener los conocimientos muy fuertes en el agilismo y pues para poder pasar el examen, que sí es muy difícil, eh, pues el examen y pues tener estos conocimientos de agilismo. Claro, ahora sí es mandatorio. Digamos que antes de este año se podía pasar el examen sin haber estudiado ningún marco de trabajo ágil o Scrum, lo podías pasar, tenías que tener un concepto muy básico y muy sencillo del mundo del agilismo, pero precisamente a partir de este año 2021, si no te has preparado bien en detalle sobre este mundo ágil o incluso ojalá Scrum, eh, lo más seguro es que falles el examen PMP, porque si recuerdan, la proporción de preguntas sobre agilismo y gestión ágil y gestión híbrida es la mitad del examen. El 50% de las preguntas es sobre agilismo y gestión híbrida. Entonces, si no estás bien preparado ahí, lo más probable es que no pases el examen. Perfecto. Y ya hay otras preguntas basadas en el diplomado. El diplomado que tenemos inicia el 6 de marzo y como algunos de ustedes ya saben, se va a dictar viernes y sábado. Incluye las dos metodologías más comunes que ha mencionado el maestro Nasser en PMP y Scrum. Todas las dos metodologías, como les comentaba Nasser, la parte de Scrum incluye las 4 certificaciones internacionales. Bueno, si no hay más preguntas hasta el momento, vamos a pasar, te voy a dar la palabra a la maestra Cristina. Ella es la directora de esta educación extensiva de la Universidad de Anáhuac. Maestra Cristina, le cedo la palabra. Ay, ¿qué tal? Pues buenas tardes, pues me da mucho gusto estar con ustedes.
Y como bien decía David, pues un poquito la idea es estar aquí, pues de cierta manera dándoles a conocer los programas que tenemos, pero también de cierta manera pues tener un poco de darles información de hoy en día de lo que hay en el mercado y lo que se requiere, y pues más ahora con todos estos cambios que se están teniendo en el mercado. Entonces la verdad es que muchas gracias por estar acompañándonos en estos webinars que tenemos pues, por lo general cada 15 días. Estamos para lo que ustedes necesiten. Pues muchas gracias por estar con nosotros, y también quiero agradecerle mucho que nos estén aquí acompañando en estos programas. Y también por aquí tengo un diploma para nuestro ponente. No sé si me puedan dar opción de, es que creo que el host lo tienen por acá, para que les pueda poner proyectar el diploma. David, ¿me ayudan? Por supuesto, ya te permitimos presentar. Sí, para que me dejen compartir pantalla, por favor. Y le pueda dar aquí, agradecer a Nasser que está aquí con nosotros. Nasser, ¿nos confirmas? Ya, perfecto. Ya, gracias. Nada más un favorcito. Y aquí nada más le quería yo agradecer a Nasser Ospina su participación el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está tu diploma, te lo haremos llegar. Y pues, pues cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Y pues como bien dice David y Nasser, pues este es un gran programa. Y hoy en día, la verdad, esta parte de estar certificado en este programa de Project Management, pues les ayuda mucho a tener una ventaja competitiva y pues estar mucho mejor posicionados en el mercado. Entonces, la verdad, les agradecemos que estén con nosotros, y pues nada más les pido que les demos un aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias por estar aquí con maestra nosotros. Cristina. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Bueno, mientras aparece la imagen, si tuvieran más preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat mientras que aparece la imagen de la maestra Cristina. Claro. ¿Ya me perdí? Creo que sí. ¿Ya me perdí? Creo que sí. ¿Qué quiere que aparezca la Que como que te congelaste, Cris. Creo va a ser más fácil si cierras tu cámara, porque se quedó congelada tu imagen. Bueno, mientras tanto les vamos comentando que el diplomado tiene una duración de 80 horas. En este diplomado también lo va a impartir pues el maestro Nasser Ospina, en este caso, y pues va a ser totalmente en línea, dado que la situación por COVID no lo exige, ¿no? Sí, es que no, la computadora como que no está jalando. A ver si ahorita. A ver, ¿ya me veo? No, no me veo, ¿verdad? No, está congelado. Congelado.
Bueno, Bueno, tengo una pregunta. permíteme. Bien. De Diego, ¿la quieres leer, Nancer, o la leo? Sí, ya acá la tengo. Pregunta sobre si la experiencia, para poder sumar el tiempo requerido de experiencia para el examen PMP, si sirve solo haber participado en algún tipo de No sé si proyecto en tengan alguna otra especial o pregunta o algo cualquier más que rol. quieran compartir. Y dice Diego que ya estuvo en proyectos, pero en la parte de ejecución. Sí, Diego, no hay problema. Lo importante, el ideal es que hayan dirigido todo el proyecto, pero no importa, si ustedes participaron solamente en la fase de planeación o en la fase de implementación o ejecución de un proyecto, esa experiencia también sirve, también es válida, no importa. Además, incluso a veces lo que nos pasa en la realidad, y el PMI lo sabe y lo acepta, es que incluso siendo los gerentes de proyecto, puede que hayamos estado solo en un año de ese proyecto, solo durante la implementación, por ejemplo, y no estuvimos en la planeación o en la contratación al inicio. Entonces, esto no tiene ningún problema y sí es válida la aplicación. De hecho, al momento, cuando ustedes se formen para prepararse un examen de PMI, lo que les recomendaba al final sobre que tengan acompañamiento incluso desde antes del curso, es para estos temas, que ustedes también sepan cómo preparar su experiencia, sepan elegir qué proyectos de su experiencia profesional es la que les va a servir y va a ser válida a ojos del PMI. Entonces, puntualmente en la pregunta de Diego, sí, no tiene ningún problema, es completamente válido. Listo, perfecto. La maestra Cristina tiene unos problemas técnicos. Yo creo que ya lo dejamos pues ahí estábamos mirando si de pronto de alguna forma lo podemos proyectar. En hacer es un reconocimiento que quiere hacer la Universidad de Anáhuac, pues por el webinar. Entonces, pues ya te lo hacemos llegar. Pues muchas gracias a todos por asistir. No sé si haya alguna otra duda o si no, pues damos por terminada nuestra transmisión. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento, maestra María Cristina. Muy amables. Con gusto. Permíteme permíteme, lo voy a compartir. Que ya me lo envió la maestra. Y aquí está. Entonces, no sé, Tania, si quieres leerlo, maestra Tania. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues a nombre de la Facultad de Comunicación otorgamos el reconocimiento a Nasser Yadín Ospina Medibelso por su valiosa participación como ponente del webinar El mejor camino para hacer PMP en 2021. Muchísimas gracias y bueno, pues a nombre de la maestra Cristina Rábago, muchas gracias porque contamos con tu presencia. Muchas gracias, maestra Tania, a todos. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Damos por terminada nuestra transmisión y nuestro webinar. Si tienen alguna duda acerca del diplomado, acerca de el cómo ser PMP, pues nos pueden dirigir sus inquietudes al correo de proncom, promoción comunicación, @anahuac.mx, ya sea dirigido al maestro Nasser, a la maestra Tania o a mí, a David Lizarazo. Muchas gracias y que tengan todos una feliz noche. Que estén bien. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.